La entrevista más que nada es rescatar experiencias de lo que fue su trayectoria o el paso durante la secundaria. Me había explicado anteriormente que empezó la secundaria en el año 77, más o menos. Sí, bueno, contarte, mi nombre es Adriana Quiroga, Claro, perdón. y hoy tengo 56 años. Ujú. Siempre, digamos que he nacido en el interior de la provincia de Salta, muy cerca de la frontera con Bolivia, y bueno, allí básicamente estaba, una de las fuentes de trabajo principal ha sido YPF por mucho tiempo y hasta la privatización en 1990. Así que mi padre ha trabajado en yacimientos petrolíferos fiscales y por lo tanto quienes pertenecíamos a YPF, en general, bueno, nacíamos en un hospital de Vespucio, del campamento Vespucio, que era donde estaba la base, digamos, principal de yacimientos petrolíferos. Así que nací ahí, pero siempre he vivido, digamos, en un pueblo y sigo viviendo en un pueblo que se llama Guaray y que está a 26 kilómetros de la frontera con Bolivia. El transcurso de la escuela primaria la he realizado en el pueblo, iniciando, digamos, mi primer grado en el año 1970, el jardín de infante en 1969 y en 1970, la primaria en la Escuela Nacional número 139. Todavía, Era la digamos, universidad antes de de la transferencia estaban las escuelas nacionales, y en el año 1977, culmino en el 76, es decir, cuando inicia el proceso militar, y en el año 1977 era como una forma, ¿no? No porque no existiera colegio secundario en el pueblo, sino que era una costumbre en general de los hijos de Ipefiano, eh, digamos que me inscribí o me inscribieron en el colegio Santa Catalina de Bolonia, de Tartagal, que es la ciudad cabecera. Así que bueno, ahí realicé mi escuela secundaria entre el año 1977 y 1981, ¿no? Entonces, es un periodo muy particular porque la verdad que nosotros terminamos la primaria con el golpe de Estado y transitamos toda la escuela secundaria dentro de lo que ha sido el último proceso que, digamos, que se organización. conoce, ¿no?, como proceso de reorganización nacional, y que tiene que ver con este golpe de Estado. Así que yo digo, siempre he tenido como una doble, digamos, censura, ¿no? Por un lado, hacer la secundaria en pleno proceso, pero también dentro de un colegio religioso, ¿no? Así que cada uno imponía su propia disciplina. En ese momento, mi hermana, que era un poco más grande que yo, un par de años más grande, ella había tenido, por ejemplo, una materia que se llamaba ERSA, que era el estudio de la realidad sociopolítica argentina, y nosotros, bueno, ya dejamos de tener ERSA para tener instrucción, no se llamaba formación, sino instrucción cívica, ¿no? Y entonces siempre digo yo, que además de los 30.000 desaparecidos, también hay cuestiones que por ahí, no, digamos, no menos sutiles, ¿no?, pero que son formas de violencia y de violencia simbólica, que es digamos, esta cuestión de obturar, de censurar, de orientar lo que uno lo que uno puede pensar y lo que uno tiene que dejar de pensar, ¿no? Y creo que el proceso, o sea, después con el tiempo, yo estudio ciencias de la educación, ya en la universidad, y uno, digamos, se empieza a dar cuenta cómo la escuela también ha sido una caja de resonancia de estos gobiernos de orden, digamos así, autoritario, ¿no? Claro. Profe, Así que, bueno, un una gobierno donde pregunta. un tiempo de... Sí, sí, Eh, sí. Me dijo que era una costumbre de los empleados de YPF mandar a sus hijos a terminar los estudios secundarios en el colegio. Sí,
pero también me aclaró que no era por falta de escuelas secundarias en Aguaray, sino que era más una costumbre. ¿Alguna vez se imaginó o pensó en estudiar en Aguaray antes que en Tartagal? En una escuela técnica, por ejemplo, porque las técnicas eran el elemento fuerte de los ipecianos. Como mujer me refiero, porque también durante ese tiempo las mujeres no estaban entre la población de las escuelas técnicas. Y en ese momento, digamos que en Aguaray estaba la escuela, digamos, técnica, pero que había sido la escuela tecnológica, ¿no? Vos sabés que hay un orden de lo que son las representaciones Claro. sociales, lo que te da prestigio, y a lo mejor lo que no es tan prestigioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento que yo inicio la secundaria, estaba la escuela de comercio, en Aguaray, ¿no? Y la escuela tecnológica, digamos, que había sido históricamente lo que se denomina como escuela postprimaria, la escuela de artes y de oficio, que en algún momento se secundariza, ¿no? Pero creo que, digamos, era mucho más prestigioso asistir a un colegio privado, y como YPF de alguna manera ponía los colectivos, ¿no? Para que nosotros fuéramos a la escuela que estaba distante a 35 kilómetros. Yo siempre digo, cada mañana salía de Guaray 150 jóvenes, ¿no? 50 al colegio que yo iba, 50 al otro colegio religioso, el colegio que yo iba era de monjas, el otro De colegio los era de franciscanos. curas, y otros 50 alumnos salían a la escuela técnica más prestigiosa, pero en general eran varones, que era la escuela de campamento Vespucio, que era una escuela que dependía en ese momento de la Universidad Nacional de Tucumán, y que más adelante pasó su dependencia, antes que digamos, al CONET en ese momento, pasó su dependencia a la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Y más adelante el CONET, y más adelante al INET, digamos, como Instituto Nacional de Educación Técnica. Pero bueno, esa escuela de Vespucio era una escuela muy prestigiosa, pero como que, digamos, no simbólicamente, las mujeres íbamos a los colegios y los varones iban a la escuela técnica, ¿no? Como uno puede ser una costumbre, pero que tiene que ver con ese orden de lo simbólico. Así que para nosotros ir al colegio era una cuestión de prestigio también, ¿no? Y no, nuestros padres eran obreros, mi madre ama de casa, modista, pero digamos, en nuestras mini sociedad, digamos, era importante apostar por la educación, ¿no? Por eso también los padres te daban mucho la opción de los estudios universitarios, qué ibas a hacer, ¿no? Que en el caso mío, bueno, ya te comentaré, elegí ir a Tucumán, a la Universidad Nacional de Tucumán, donde me formé en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero bueno, el momento del secundario ha sido un momento donde nosotros como adolescentes desconocíamos un poco la realidad del país. Siempre recuerdo haber estudiado, por ejemplo, y recitar con mucha vehemencia, por ejemplo, la Constitución, o lo que sería la Cámara, digamos, de Diputados, la Cámara de Senadores, las elecciones, ¿no? del intendente, cuando en realidad en todos lados había interventores, ¿no? Entonces uno hacía como un estudio de la teoría, pero en la realidad ocurría otras cosas, ¿no? Y por supuesto que éramos desconocedores de lo que podía ser digamos, las desapariciones. De hecho, en Aguaray, por ejemplo, el propio intendente desaparece, ¿no? Pero nosotros te diría que no teníamos conciencia de estos tipos de procesos, no éramos conscientes, no teníamos información, ¿no? Es como que se visualizaba, digamos, de una manera así, como oculto, te diría, y nosotros vivíamos una realidad como fabricada en ese sentido, que nos permitía, ¿no? Ese tránsito, esa meritocracia, la importancia del promedio, la importancia
de estar, de ser muy disciplinados para ser reconocidos como buenos alumnos, ¿no? Entonces, un poco yo siempre digo de qué nos ha vedado, ¿no?, este tiempo, de qué temas, de qué textos, de qué posibilidades nos ha vedado este tiempo del proceso militar. Sí, Este, me imagino. Profe, ¿se acuerda del primer día de haber ingresado al colegio? Una imagen, eh, por lo general, bueno, yo en mi trayecto secundario, el primer día de la secundaria, mi mamá me acompañó y bueno, ahí teníamos profesores en la escuela. Pero ¿cómo fue el primer día, si es que se acuerda, de la secundaria en Tartagal? ¿Qué fue lo primero que recuerda que vio? ¿Algún mandato? ¿Alguien que las haya recibido? lo que recuerdo básicamente, no solo el primer día, sino siempre la solemnidad, ¿no? La solemnidad del inicio, el silencio, el izamiento de la bandera, la oración. Y de hecho, como yo siempre, se ve que me había destacado por ser lectora, así que hice mucho tiempo la oración de la mañana, por ejemplo, que era una oración importante que se leía en el micrófono para todo el colegio, ¿no? Y por supuesto la disciplina, es decir, una disciplina, a la entrada teníamos un portero que se llamaba Santiago, ¿no? Entonces Santiago estaba a la puerta y vos tenías que entrar perfectamente peinada, las medias, tus zapatos muy lustrados, es decir, esta cosa de la forma en que vos te presentabas en la escuela, ¿no?, que parecía como algo importante. Entonces por ahí nosotros en el colectivo sí nos bajábamos un poquito la media, pero al entrar teníamos que peinarnos, ponernos bien la media para poder pasar la puerta del colegio, ¿no? Entonces era fuerte, te diría, esa cuestión de disciplinamiento. Y nuestra pollera, por ejemplo, de colegio, tenía que ser bajo la rodilla, ¿no? Jamás pensar, por ejemplo, de una pollera que hoy podría ser muy cortita en un uniforme, ¿no? Nosotros tenía que tapar la rodilla, y cuando hacíamos educación física usábamos una pollera, pantalón, no usábamos o un jogging, pero no jamás una pollera, un pantalón corto, por ejemplo, no estaba permitido, ¿no? Entonces, lo que recuerdo siempre es, por un lado, la disciplina, y por otro lado, la solemnidad, ¿no? Y después el lugar del profesor, ¿no?, de la autoridad de los profesores, bueno, que se hacía marcar, digamos, así como muy fuerte, ¿no? Y bueno, y de nosotros que veníamos de hogares obreros, el gran espectro que teníamos de conocimiento era lo que nos daba el colegio, digamos, no teníamos padres intelectuales, sino, digamos, la cultura esta académica venía mediada, digamos, por el colegio, ¿no? Así que bueno, y en cuanto a la estructura curricular, digamos que siempre lo he comentado en las clases ya de la universidad, este estudio, decir, por ejemplo, para cada materia teníamos un libro, ese libro se veía completo, en el caso de la lengua, por ejemplo, una mirada bien estructural, teníamos clases de ortografía, clases de gramática, en cuarto año teníamos literatura, digamos, española, literatura hispanoamericana, y en quinto año teníamos literatura argentina, ¿no? O sea, muy definido nuestro programa, muy exigente nuestras clases de gramática, y muy exigente nuestras clases de composición, se llamaba en ese momento, y clases de ortografía, ¿no? Así que bueno, más o menos eso en cuanto a la estructura, y yo hice en ese momento algo que no existe hoy, que es el bachillerato con orientación docente. No existe en esta región, no sé cómo es en el conjunto del país. Cuando yo ingreso ya se había tercerizado, digamos, la formación docente de primaria, por lo tanto el título que nos otorgaban, y había pasado a terciario, digamos, era el de bachiller con orientación docente. Así que bueno, realmente me gustaban mucho las materias vinculadas a la educación, fundamentos
la educación, lógica, historia de la educación, psicología. Entonces, bueno, lo primero que me planteé cuando terminaba el colegio es que iba a hacer la carrera de Ciencias de la Educación, que es en la que yo me inscribo, eh, siguiendo la tradición de mis hermanos que ya vivían en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ingresé en el año 1982. O sea, todavía estábamos en pleno proceso, que siempre les he contado a mis alumnos que una de las cosas que más me impactó es que en el año 83, que yo iba a segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación, en mi facultad había un listado, ¿no? Y decía, estos alumnos no podrán rendir exámenes. Y entonces yo, en mi inocencia, en mi condición así de pueblo, digo, bueno, voy a ver si estoy en este listado, o por qué no podrán rendir examen, ¿no? Y era un listado muy largo. Y después de nombrar, ¿no? Las personas, decía abajo, no podrán rendir examen porque son los detenidos desaparecidos de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y eso para mí, a mí me conmovió muchísimo, porque uno allí empezaba a darse cuenta, ¿no? De algunas cuestiones que no había percibido, por el tipo de educación y sobre todo digamos, por la lejanía, te diría, de estos centros de decisión, de las grandes ciudades. No éramos muy conscientes, por lo menos nosotros, ¿no? Claro. Profe, ¿se acuerda de algún libro en particular que haya leído en la secundaria que le haya marcado, que le haya llamado la atención, o no había mucho para que le llamara la atención, digamos? Y yo era una persona sumamente estudiosa, así que bueno, todos los libros, digamos, para nosotros todos los libros eran importantes. Me acuerdo, si vos me decís, bueno, se usaba mucho, ¿no? Por ejemplo, Astolfi para estudiar historia, Raffo para estudiar geografía, luego teníamos todas las colecciones, me acuerdo de Capeluz, y ahí me acuerdo siempre la excursión de los indios ranqueles, por ejemplo, o estudiábamos Amalia o el Matadero, eran todo, nadie se preguntaba si era muy placentero o no leerlo, había que leerlo, era una obligación, No. ¿no? Pero en medio de eso siempre coloco como primer libro, no es algo que me dio la escuela, sino alguien que me ofreció, digamos, el círculo de amigos, que era El Principito, ¿no? Yo El Principito de Antoine Saint-Exupéry, lo leí, bueno, cuando iba a haber tenido 16 años, y realmente es un libro que me conmovió a los 16 años, no lo leí antes, y básicamente a partir digamos, de esta dinámica de lo que me generaba la lectura, luego me convertí en una gran lectora, ¿no? Más que de textos, digo yo, literarios, me gusta leer mucho, y invertí mucho tiempo y mucho de mi vida en muchas lecturas, sobre todo para tratar de comprender la educación como fenómeno social, como fenómeno histórico, como fenómeno que también implica una transmisión ideológica, ¿no? Pero bueno, en ese momento eran los libros que nos pedía el colegio, eh, y que era una práctica, nadie estudiaba, no existían las fotocopias tampoco, ¿no? Entonces nosotros teníamos libros directamente. ¿Se acuerdan un poco más o menos de lo que decían los libros sobre educación mientras los estudiaba en la secundaria? Sí, sí, nosotros estudiamos, por ejemplo, mucha historia de la educación, así que esa historia era siempre tomando como referente lo que en ese momento se conocía como historia occidental, digamos, ¿no? Y a nivel de los fundamentos de la educación, lo que se estudiaba en realidad era lo que llamaríamos hoy un idealismo pedagógico, ¿no? Se hablaba del eros pedagógico, del educador, del educando, se estudiaba Ricardo Nassif, por ejemplo. Eran como los textos así de relevancia, ¿no? Y hay dos datos que te comento un poco cuando estoy en la universidad. Yo empiezo la universidad todavía en época de proceso, ¿no? Y me acuerdo que teníamos una materia
que se llamaba Pedagogía, y allí empezamos a estudiar bien desde la perspectiva todavía muy espiritualista y todo ese tipo de cosas, y en esa transición empiezan a volver los profesores que habían sido cesanteados, ¿no? Muchos han desaparecido, pero cesanteados, ¿no? Entonces nosotros que habíamos sido educadas en tanta disciplina, llegó el profesor y nos dice, bueno, lo que vieron hasta ayer lo tiran, lo tiran porque a mí no me interesa eso. Y nosotros decíamos, lo tiramos, pero si ya vimos la primera unidad, ¿viste? Ese tipo de cosas, dice, porque a partir de ahora, y cambió totalmente el enfoque de la materia desde la perspectiva, en ese momento, una perspectiva histórica, ¿no? Y eso a mí me conmovió, ¿no? Como también otra docente que recuerdo, nos dijo, bueno, porque hay un pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, en la vida habíamos visto Paulo Freire nosotros, y dice, yo les voy a dar a leer, dice, todavía no podemos mucho incorporarlos en un programa o algo así, pero nos parece importante que si son pedagogos puedan tener un acercamiento a la pedagogía latinoamericana, ¿no? Entonces, como han sido los primeros esbozos, las primeras rupturas a esto que a mí me ha tocado vivir, digamos, en primera persona, porque yo digo, bueno, si yo me pongo a pensar, yo termino la escuela primaria en el 76, y me toca atravesar toda la secundaria y parte de la universidad en ese tiempo histórico, así que bueno, creo que eso nos ha invitado también a seguir formándonos, a seguir leyendo, a seguir descubriendo, y siempre recuerdo un libro en los primeros años que yo ingresé, porque yo vuelvo a mi pueblo, ¿no? Y tengo la posibilidad de ingresar como docente en la Universidad Nacional de Salta, en una sede cerca de mi casa. Entonces, allí me acuerdo que leíamos los libros en ese momento de autores españoles, ¿no? Y cómo estos autores planteaban esto, ¿no? De todo el retroceso que había implicado el momento de gobierno autoritario para lo que eran las posibilidades de estudio, ¿no? Y entonces que un libro que había tenido que estar como, qué sé yo, por lo menos 15 años atrás, recién se estaba pudiendo instalar, digamos, como lectura en ese momento, ¿no? Es decir, que yo creo que en algún momento uno toma conciencia de estas cosas y hace una apuesta fuerte, ¿no? A la formación permanente, a la formación, a la autoformación, a la formación del posgrado, que de alguna manera me llevó a mí también en algún momento a apostar a una carrera de posgrado en la UBA para trabajar cuestiones que me parecían que eran relevantes a mi profesión. Profe, ¿alguna vez escuchó la expresión el ser nacional mientras cursaba la secundaria, más o menos? Sí, sí, totalmente. Siempre era lo primero. Me acuerdo que hasta participábamos de unos encuentros deportivos. Era importante hacer deporte también, que se llamaba Patria Paz, ¿no? Y entonces eran como cuestiones bien, bien relevantes, que había que participar en distintos deportes o en atletismo, ¿no? Pero estaba puesto esta idea de Dios, patria, hogar, ¿no? Era bastante fuerte esta formación, ¿no? Y bueno, es parte de, como yo digo, cuando trabajo con ustedes en el campo de la educación, somos productos también del sistema educativo, ¿no? Por un lado, la historia de nuestros padres obreros que han hecho una fuerte apuesta a la educación, una fuerte apuesta a la formación, y por otro lado ese tiempo histórico que en el caso mío corresponde con este proceso de reorganización nacional, donde bueno, la escuela, digamos, va a ser una transmisión fuerte
de estas perspectivas, vamos a decir, del orden ideológico, ¿no? Como, bueno, como en otros momentos también. Y mientras cursaba, digamos, alguna vez le explicaron qué significaba ese ser nacional, o lo pudo deducir, más o menos. No recuerdo yo así que nos hayan explicado, pero era algo que se vivía como valor, ¿no? Como valor, como una cuestión, digamos, Algo ser, obvio, ser disciplinado era un valor, ¿no? ser buen alumno, jugarte por el mejor promedio era un valor, ser un buen deportista era un valor. En el caso de primaria, sabíamos tener un cuadro de honor, ¿no? Entonces nos ponían allí en cada mes quienes habían accedido, por ejemplo, a los primeros puestos en el promedio, ¿no? Entonces vos te ibas a mirar si estábamos, ¿no?, en ese cuadro de honor. Y en la secundaria, esta cuestión de lo que era el valor del sentido de nacionalidad, ¿no? La patria, la idea de la patria como algo importante. Como algo puro. Sí, sí, estaba un poco, como te diría, era constitutivo de la formación. Profe, ¿se acuerda de los actos escolares en la secundaria? Lo que pasa es que yo fui a un colegio religioso, me acuerdo más de los actos religiosos Era muy del fuerte colegio, claro, era muy fuerte, entonces el día de Santa Clara, por ejemplo, porque las hermanas eran clarisas franciscanas, entonces era muy, muy fuerte, o el día de San Antonio, que es el santo de Tartagal, y sí, lo que sí recuerdo, Dayana, es el prestigio que tenía de participar en los desfiles cívico-militares, donde teníamos que ir realmente de punta en blanco con nuestro uniforme y hacíamos prácticas muy, muy, con el profesor de educación física, para hacer el desfile lo más impecable posible, marcar el paso, decíamos nosotros, ¿no? Íbamos marcando el paso, y entonces digamos de las chicas más altas, las más bajas, siguiendo determinados lugares, cómo nos íbamos a desplazar. Había como mucha fuerza en esa apuesta del desfile cívico-militar, ¿no? Un ordenamiento de los cuerpos. Exactamente, sí, es muy fuerte este dominio, ¿no?, de los cuerpos y de la disciplina, como te digo, era muy fuerte. Y recuerdo también que en un momento, no sé por qué motivo, llega a ese lugar el presidente, que era Videla. Entonces, como nosotros nos dispusieron todo el colegio, que eran muchos alumnos, a lo largo de una avenida, ¿no?, de Tartagal, para recibirlo. Me parece que usábamos banderitas o algo así, para recibir, digamos, a alguien que tenía, digamos, la investidura, ¿no?, del presidente. Profe, en las asignaturas que cursaba, ¿alguna vez había proyectos de extensión a la comunidad desde el colegio? No. Todo era dentro de las aulas, y yo, bueno, quizás mi extensión a la comunidad la empecé a hacer por mi participación en un grupo juvenil en mi pueblo, en una capilla, en una iglesia. Entonces desde ese lugar sí hacíamos muchísima actividad. Bueno, vos sabés, Dayana, que yo vivo en un lugar donde hay muchos pueblos originarios. Entonces, en ese espacio y los fines de semana, nosotros trabajamos mucho en la actividad social, ¿no? Es decir, yendo a las comunidades, acompañando a los niños, jugando con los niños, dando catequesis. Para mí ha sido muy fuerte, y yo tengo la impresión que después de formarme en la universidad, digamos, he llevado esto, que era mi práctica
dentro del marco de la iglesia la he llevado a profesionalizarla porque mis investigaciones desde siempre han estado ligadas a la educación de los pueblos originarios, ¿no? Pero yo hice mucha actividad, pero no dentro del marco del colegio, sino dentro de otro marco también me acogió bastante, que es la iglesia, ¿no? Esto de ser de una capilla, de Santa un lugar y de una formación franciscana, así que realmente esta cuestión de lo que es digamos, el ofrecer, ¿no? El servicio al que lo necesita estaba muy presente. Claro. O sea que sus actividades de extensión están más que nada, fueron en sus inicios marcados por la religiosidad quizás, o sea, por las actividades de la iglesia, más que nada, que antes que colegio. Eh, hay un relato que yo me acuerdo que nos contó cuando la primera vez que la conocimos, en la posada, que fue que en el ingreso a la universidad nadie sabía quién era Adriana Quiroga, nadie sabía quién era el primer puesto en el ingreso a la universidad, que todos eran de apellidos, de casas de estudios importantes de Tucumán, pero que nadie sabía quién era Adriana Quiroga. ¿Qué significancia tuvo eso para usted? Bueno, cuando yo termino el colegio, mis padres, ¿no? Pero mi padre, porque el lugar del padre era como importante, me pregunta qué es lo que yo quería estudiar. Y claro, yo había, digamos, estudiado en el colegio el fenómeno de la educación y tenía un tío, ¿no? Un tío que ya falleció, que era profesor en ciencias de la educación, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, que quería ser profesor en ciencias de la educación. Y entonces mi padre siempre recuerdo, me contesta, bueno, yo no sé bien qué es eso, pero si a usted le gusta, hija, siga adelante, ¿no? Entonces, cuando en ese momento, era en época de proceso, había examen de ingreso, y había cupos, ¿no? Y entonces, claro, yo le puse mucha fuerza a esto, quería realmente, además, uno tenía esa convicción de que había que estudiar, y mi hermano como que la promovía más y nos decía, a papá le cuesta mucho mantenernos, así que acá hay una sola oportunidad y esa oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, cuando hice el examen de ingreso, en mi carrera había 35 lugares, ¿no? No éramos tanto, éramos como 50, así, postulantes, y de hecho, bueno, aprobamos 25 el examen de ingreso, y aunque sobraron cupos, no ingresó el que no había aprobado, ¿no? Y ahí fue impactante para mí porque se ve que le puse muchas pilas al estudio, y cuando fui a ver claro, la Facultad de Filosofía y Letras en general, en todas las carreras, muchos alumnos, y estábamos todos juntos allí, y ahí es donde yo seguramente les conté que, bueno, aparecía el primer promedio, que era de, qué sé yo, de un colegio importante de Tucumán, el segundo promedio, otra persona, un colegio importante, y yo aparecía en el tercer promedio de Adriana Quiroga, que no la conocía nadie, de allá lejos de 600 kilómetros, que aparecía, ¿no? Y eso a mí, claro, me marcó, ¿no? Me impactó, quizás ese es el relato que yo les compartí en algún momento y en alguna clase, ¿no? Así que bueno, ha sido para mí como muy fuerte esta experiencia, y bueno, siempre hice una apuesta muy fuerte a estudiar con esta consigna que teníamos, que estábamos muy lejos, que el desarraigo era muy profundo, que no existían en esa época, no era muy común el teléfono, existía el teléfono, pero no era muy común, y en el pueblo mío el teléfono era con manivela, así que por lo tanto vos te ibas del pueblo y quizás volvías a ver a tus padres en 6 meses, cuando podías volver a la casa, ¿no? Entonces, era un tema de que uno aprovechaba ese tiempo del estudio, ese tiempo de la apuesta, y bueno. Y ahí, Y bueno, fue una experiencia interesante también el vivir en San Miguel.
ahí en ese traslado, digamos, de Aguaray a Tucumán, en este contexto del proceso, yo supongo que debe haber sido muy develador para ustedes, o sea, de pasar de un pueblito en el que prácticamente la presencia del proceso no, como usted dijo, estaba medio, no lo sintieron mucho en la adolescencia, pero dar su paso hacia la universidad debe haber sido un gran golpe, digamos. O sea, Y lo que pasa que ya en ese momento era, digamos, muy disciplinado todo. De todas maneras, pasar del pueblo, de un pueblo tan pequeño como Aguaray, pasar a una ciudad como San Miguel de Tucumán era algo muy fuerte para mí, que participé de algunas, digamos, presencié, fui testigo ya de la vuelta a la democracia que se produce en el momento que yo todavía soy estudiante, ¿no? Porque yo egreso de la universidad, termino de cursar en el año 1986 y egreso a principios del año 1987, o sea que ya estábamos en periodo democrático. Y es ahí donde tengo esas experiencias de empezar a vislumbrar otras formas de educación, pero recién una cuestión que se va dando en el tiempo, te diría, ¿no? O sea, no es algo que de hoy para mañana, sino cómo se empiezan a reinstalar otras formas de comprender, otras formas de analizar el fenómeno educativo. Pero bueno, también lo viví en ese punto, ¿no?